Hola, hola a todos, buenos días. Me disculpo, hemos tenido unos pequeños problemas de conexión acá. No sé si ustedes me están escuchando en este momento, si me están viendo bien. Si lo están haciendo, les invito a que por favor me escriban por allí en el chat. En este momento, de hecho, no me aparece ninguno conectado. Hasta ahora me aparece, sí, Alejito ya me aparece por acá, Burgos también. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Vamos a estar hablando de Segunda de Samuel. Yo les saludo desde nuestro salón de jóvenes Generación 3D en nuestra iglesia. Tengo el privilegio de estar acompañándoles hoy desde aquí. Y pues bueno, gracias a Steffi, gracias a Alejito por hacerme la retroalimentación allí. Si están allí conectados, voy a esperar solamente unos minutitos más, 2 minutos más, para que de pronto se vayan conectando. Algunos quizás se conectaron 10 en punto y por los problemas de conexión y de internet que estábamos teniendo quizás no pudieron estar a tiempo, se desconectaron nuevamente, así que vamos a darles 2 minuticos más para dar inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿les parece? Mientras tanto, quiero que me cuenten cómo les fue en esa previa. No alcancé a escuchar todo. Solamente alcancé a escuchar algunos pedazos, pero cuéntenme quién fue el gran ganador de este día. ¿Listo? Dale, Burgos, no te demores que ya solamente en 2 minuticos iniciamos. Dale, baby, es el desayuno. Ay, gracias, Liz, qué linda. Gracias, Liz, por ese mensajito de que me luce el rosadito. Listo, Mapis ganó. Eso es súper raro, qué extraño, Mapis, tú ganando por acá en esas previas. Gracias, Steffi, por la alimentación. Listo. Entonces, igual, vamos a dar un minutico más y damos inicio con la clase, con los que estén conectados, como vayamos avanzando. Entonces, pues por respeto también al tiempo de ustedes que se conectaron súper a tiempo. ¿Listo? Entonces, solo esperamos un minutito más, damos inicio con nuestro live del día de hoy, con nuestra clase. Recordemos que empezamos a hablar esta semana, empezamos a estudiar el libro de Segunda de Samuel. Yo no sé ustedes, pero yo estoy súper emocionada de todo lo que hemos estudiado este año. O sea, en mi Biblia ya vamos en este buen pedazo. Y la verdad siento que hemos avanzado muchísimo, o sea, de pronto tranquilos si ustedes no nos han seguido desde enero que iniciamos con el libro de Génesis, y se han ido añadiendo poco a poco. La verdad es espectacular lo que Dios ha venido haciendo y cómo nos ha venido hablando a través de cada uno de estos libros del Antiguo Testamento, que quizás uno muchas veces piensa que es un poco tedioso, que quizás es un poco complicado, que la historia, que las leyes, que no sé qué, y a través de todo eso Dios nos ha venido hablando en este año. Así que ha sido espectacular y yo les invito a que sigamos estudiándolo. Nuestra meta es terminar en Apocalipsis. Así que ya vamos una muy buena parte de esta meta, ya vamos unos objetivos alcanzados de esa gran meta que nos hemos planteado como Ministerio de Jóvenes Generación 3D. ¿Listo? Entonces, hay algunos jóvenes que también están hoy aquí en la iglesia, se están haciendo algunas pruebas para transmisiones. Les adelanto, así no le cuenten a nadie que les estoy informando. Jonathan me regaña si les cuento, no, mentiras, pero sí se están haciendo como unas pruebas para ver si podemos transmitir desde la iglesia. Entonces hay algunos jóvenes que están hoy y que bueno, no van a poder estar conectados como tal a la clase, pero sé que se van a poder adelantar también. Así que bueno, vamos a iniciar entonces hoy con nuestro estudio de Segunda de Samuel. Y antes de iniciar, yo quiero orar pidiéndole a Dios que nos sea hablando, pero también invitándole a ustedes que en esa oración podamos disponer también nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos, para que lo que Dios ha preparado para nosotros, no solo para la clase de hoy, sino lo que ha preparado con este libro, con Segunda de Samuel. Así que, Señor, yo te doy gracias, Dios, porque nos das el privilegio, Señor, de poder aprender de ti, Señor, de poder escucharte, Dios, de poder saber, Dios, que
eres real, Señor, que tienes tanto cuidado de tus hijos, Señor, y que eso lo podemos ver, Dios, a través de tu palabra, Señor. Hoy, Dios, disponemos todo lo que somos, Señor. Te pedimos, Dios, que a través de esta clase, Señor, podamos también escucharte, Dios, saber lo que tú quieres, Señor Dios, y que preparaste para nosotros el día de hoy, Señor. Pero, Dios, yo también quiero colocar delante de ti, Dios, estas semanas, Dios, que vamos a estar leyendo este libro de 2 de Samuel, Dios. Te pedimos, Señor, que nuestros oídos estén atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor, lo que tú quieres revelarnos, lo que quieres enseñarnos, Dios, acerca de ti también a través de este libro, Señor. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo? Bueno, espero que Burgos haya alcanzado a pedir su desayuno porque ya vamos a iniciar con la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jonathan habló la introducción de 1 de Samuel, él mencionó que estos libros, 1 y 2 de Samuel, antiguamente o en su escrito original eran un solo libro, que ya luego fueron divididos. Entonces, al iniciar 2 de Samuel nos damos cuenta que literalmente es la continuación de 1 de Samuel, o sea, no hay como un corte, de hecho la historia se narra de corrido. Es la misma historia, no una pausa, se sigue hablando acerca pues de los acontecimientos que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel, con los primeros reyes, cuando pues empezaron a reinar los primeros reyes sobre la tierra de Israel. Entonces allí nosotros encontramos en 1 de Samuel, por ejemplo, que habían 3 personajes principales. Hablamos de Samuel, habían muchos personajes secundarios muy interesantes también, pero digamos que el primer libro de Samuel se centra en 3 personajes, en Samuel, en Saúl y en David. Esos son los principales personajes que se desarrolla su historia en este primer libro, en esta primera parte del libro de Samuel. Pero si ustedes van a dar cuenta, 2 de Samuel se centra en un solo personaje principal y ese es David. Todo 2 de Samuel nos va a empezar a narrar la historia de David como tal. Él es el personaje principal, de allí se van a desprender algunos personajes secundarios, algunas situaciones también que se presentaron allí, pero toda la historia se centra en torno a David. Y esta historia o esto que encontramos en 2 de Samuel nos va a narrar no solamente los saltos de David, sus victorias, cómo llegó a ser por fin rey de Israel, cuando por fin tanto tiempo de espera de su promesa es cumplida. Nos va a narrar las victorias que tuvo en medio de batallas con filisteos, con otros pueblos, todos los hititas que se habla en el Antiguo Testamento, que David tuvo que ir y conquistar y los derrotó y demás. Nos habla también como de sus aciertos como rey, de los aciertos que él tuvo en sus decisiones, pero también este libro, y es muy interesante por eso, porque nos narra también las derrotas de David, nos narra también sus desaciertos, sus fallas, como en medio de sus altos y sus bajos, aún en medio de todo eso también estuvo Dios con él. Así que mi invitación para todos ustedes es que leamos este libro, así como lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11, se los voy a leer, que decía lo siguiente. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Dice así: estas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Aquí Pablo les está hablando a los de Corinto, invitándolos y diciéndoles que lo que le ha ocurrido a Moisés y al pueblo de Israel en el tiempo en el desierto había sido escrito para ejemplo para ellos y como advertencia para cada uno de ellos que vivían después. Así que mi invitación en esta mañana es que así como Pablo les hizo esa invitación a los de Corinto, yo les invito a que 2 de Samuel también lo leamos de esta manera, que lo veamos la historia de David como un espejo para nuestras vidas, como un ejemplo de lo que es el ser humano o lo que somos nosotros como seres humanos, pero también un ejemplo de lo que quizás esas decisiones que él pudo tomar, las consecuencias que tuvo, y un ejemplo para que tus decisiones no sean basadas de la misma manera que él lo hizo. Y pues
pues podamos aprender de sus errores también, aprendamos de sus aciertos, pero también aprendamos de sus desaciertos. Y la segunda invitación que yo tengo para todos nosotros en esta mañana es que leamos también el libro desde la perspectiva de qué me está mostrando esto acerca de Dios, que veamos a Dios en medio de esta historia de David, cómo tuvo cuidado de David, cómo fue misericordioso con él, cómo mostró su amor con David también en medio de esta historia que se desarrolla en estos 24 capítulos de Segunda de Samuel. Así que con eso en mente, yo quiero invitarlos a que cuando estemos leyendo cada uno de los capítulos de este libro, no pensemos como siempre lo hacemos, que quizás nos pasó mucho con el pueblo de Israel, de manera de juzgar, de manera de señalar, pero David, ¿cómo siendo el rey? Siendo en Primera de Samuel leímos que era el hombre conforme el corazón de Dios, vimos que era un hombre íntegro y demás, o sea, ¿cómo la fue a embarrar tantas veces? Porque siempre se habla del pecado de David cuando pecó con Betsabé, pero ese no fue la única falla que él tuvo, pecó varias veces, sino que no lo podamos ver con esos ojos de juicio, sino por el contrario, ¿qué me está enseñando esto que David hizo para mi vida y qué puedo yo verdaderamente aplicar de ahora en adelante? ¿Listo? Ahora sí, con eso en mente, ya estas semanas vamos a seguir leyendo algunos capítulos del libro. Esta semana llegamos hasta el capítulo 6. Pero ya las siguientes semanas pues vamos a ir avanzando en los 24 capítulos del libro. Como se han dado cuenta, es una lectura muy suave, no es tan densa, no es tan difícil de comprenderla. De hecho es muy fácil de llevarle el hilo. Creo que no soy la única, a varias personas les pasa que cuando están leyendo se imaginan así toda la historia, así tal cual, entonces es como muy fácil de leer esta historia, poder imaginarse lo que estaba ocurriendo en ese entonces con el pueblo de Israel. ¿Listo? Ahora sí, con eso en mente, quiero comentarles que Segunda de Samuel lo podemos dividir en 3 partes principales. La primera, los triunfos de David, que lo vamos a encontrar de los capítulos 1 hasta el capítulo 10. Allí vamos a encontrar cómo es nombrado rey sobre Judá, luego nombrado rey sobre Israel, sobre todo Israel, cómo derrotó a los filisteos, como diferentes situaciones que podemos llamar los saltos de David, los triunfos que David tuvo en esta etapa de su vida, en esta etapa tan importante de su vida. La segunda parte podemos encontrar las dificultades que tuvo David, cuáles fueron sus bajos, sus derrotas. Entonces la primera parte, sus saltos. Ahora en esta parte, en la segunda parte, vamos a encontrar esos bajos, estas situaciones que le llevaron de dificultad, algunas de derrota, algunas sí ocasionaron muertes incluso, y eso lo encontramos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 20. Allí en nuestra Biblia. Allí vamos a encontrar cómo David pecó, cómo sufre las consecuencias de ese pecado, cómo su familia se dispersa completamente, es una familia que se disuelve casi que en su totalidad, cómo uno de sus hijos, uno que él amaba con todo su corazón, verdaderamente muchas veces se lamenta por él, que es Absalón, cómo se subleva también, intenta quitarle el reinado a David. Vemos también otra persona que se levantó en contra de él, que es Seba, ya lo vamos a leer allí más adelante en el capítulo 20. Entonces vemos diferentes derrotas, pero también intentos de ataque contra David allí en medio de estos capítulos. Y por último, de los capítulos 21 al 24, vamos a ver otras historias que se desarrollan durante el reinado de David. Ya luego de estos altos, de estos bajos, otras situaciones que se presentaron, como por ejemplo que hubo una hambruna en Israel, que se presentaron incluso otras victorias sobre otros pueblos también. Se habla acerca de los guerreros, los valientes de David, quienes eran. Y se habla también de otra falla que él cometió, y cómo ese pecado trajo también destrucción sobre el pueblo de Israel. Y así termina Segunda de Samuel. Esto es como un pequeño mapa, un panorama muy general de lo que es la historia que se desarrolla en Segunda de Samuel, pero recordemos nuevamente, veámoslo con la perspectiva como Pablo le hacía esta invitación a los de Corinto, que podamos verdaderamente ver esta historia como un ejemplo para nuestras vidas, un ejemplo de amonestación, un ejemplo también de cómo debemos vivir en este tiempo, en nuestros tiempos actuales. ¿Listo?
Algo que me llama mucho la atención acerca de David, y yo no sé de ustedes, en algunos capítulos que ya hemos ido leyendo, es que se dice que David consultó a Jehová y Jehová le dijo tal cosa y él lo hizo. Entonces se habla muchas veces, en muchas ocasiones en este libro, se habla que David consultó a Jehová, y no solamente le consultó, no solamente se quedó en Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Sino que obedeció la instrucción que le había sido dada. La primera vez en el libro que se habla acerca de esto es en el capítulo 2, versículo 1, que luego de que David se entera de la muerte de Saúl y de Jonatán, su amigo, y hace todo el duelo y muestra todo su dolor que tenía por la muerte de estos dos hombres, ya llega el momento. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué camino tomar? Ya no tengo a Saúl que me está persiguiendo, ya no tengo que estar escondido como tal. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Entonces se va al capítulo 2 y dice: después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Y David subió allá. Esa es la primera vez. Así vamos a encontrar diferentes momentos en este libro que dice que David consultó a Jehová, Jehová le dio la respuesta y David inmediatamente obedeció, no titubeó, sino por el contrario empezó a hacer, dice como, bueno, en este caso, en esta conversación que acabamos de leer, le dice: Señor, ¿debes subir a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le dice: sí, sube, ve. Entonces ya David le dice: bueno, ¿a qué ciudad voy a ir? Él le dice: ve a Hebrón. Y David va inmediatamente allí a Hebrón, y en Hebrón es donde es nombrado rey sobre Judá. Y así como hay varias ocasiones en este libro de Segunda de Samuel que dice que él consultó a Jehová y obedeció lo que Jehová le había dicho. Y esto es uno de los ejemplos que quiero dejar en esta mañana también, porque es un ejemplo muy positivo para nosotros, como es un muy buen ejemplo para nosotros también en nuestro andar con Dios, el poder consultarle. Entonces David, si ustedes se dan cuenta, cada vez que David le consultó a Jehová y obedeció lo que Jehová le decía, él obtuvo victorias, él estuvo de acuerdo con lo que actuó acorde con lo que Dios le estaba diciendo en ese momento que hiciera. Y así es como se desarrolla la historia. ¿Cuándo la embarró David? ¿Cuándo empezó a fallar? Cuando uno sí no consultó a Jehová, pero cuando actuó acorde con sus sentimientos y acorde con sus emociones de lo que estaba viviendo en el momento. Las veces que David falló y que vemos en el transcurrir de todo Segunda de Samuel, es cuando él empezó a obrar acorde o a tomar sus decisiones acorde con lo que estaba sintiendo. Y ahí es donde está también un ejemplo de falla para nosotros como cristianos. David era una persona con los sentimientos a él no le interesaba mostrar cómo se estaba sintiendo. Cuando estaba alegre se hacía saber, o se sabía que David estaba alegre, ¿cierto? Digamos que cuando por fin logró que el arca llegara a Jerusalén, que eso lo vemos en el capítulo 6, David estaba así súper gozoso, danzaba con toda su energía, no le importaba que el pueblo lo viera. De la misma manera, cuando estaba triste, muy triste, no le importaba que la gente lo viera triste, que lo viera desolado, que lo viera con sus vestiduras rasgadas, con ceniza, con cilicio. Hacía ver que su sentimiento en ese momento era de tristeza, era de dolor. Y eso lo vemos en Segunda de Samuel, capítulo 1, cuando se entera de la muerte de Saúl y Jonatán, que incluso compone un cántico para que todo Israel recuerde la vida de estos dos hombres, de lo valientes que eran, y que todo Israel se entere del dolor que David estaba atravesando a causa de la muerte de estos dos hombres. Incluso en este cántico también revela cuánto amaba a Jonatán, cuánto era su amor por él. Entonces no le importaba tampoco mostrar sus sentimientos de amor por sus amigos, sus sentimientos de amor y de quizás también reconocimiento también por la casa de Saúl. Entonces era un hombre que tenía sentimientos a desbordar. Cuando estaba enojado también se hacía saber. En muchas situaciones de sus sentimientos se revelaba David, y eso era su esencia. David era un hombre completamente lleno de sentimientos que los mostraba, nunca los ocultaba, nunca los negó.
sino por el contrario los mostraba. Y eso hacía la esencia de David. Entonces sus sentimientos no eran algo negativo, por el contrario, hacían ver lo que David era. Eso lo vemos también en sus salmos, en los salmos que él compuso. Si ustedes se dan cuenta, en el libro de los salmos hay muchos salmos que inician, que dicen como salmo de David cuando estaba en medio del desierto, salmo de David cuando estaba huyendo de Saúl, salmo de David que es el 51 cuando pecó con Betsabé y Natán fue a él y tuvo la visita de Natán, lo dice así el 51. Hay diferentes momentos que esos salmos se escribieron como paralelamente, o esos salmos se desarrollan paralelamente con lo que vemos aquí en Segunda de Samuel. Y a través de esos salmos podemos ver verdaderamente cómo era el corazón de David, ¿cierto? Esa esencia que él tenía, sus sentimientos y esas emociones que él tenía lo llevaron también a ser un buen rey sobre Israel, un rey compasivo, un rey que también era celoso por el nombre de Dios. Y por eso digo que sus sentimientos para nada eran negativos. De hecho, le hacían la esencia de lo que era David. ¿Cuándo falló David? Cuando sus decisiones fueron llevadas a causa de esos sentimientos. Cuando optó por seguir, obedecer lo que él sentía, lo que él creía que debía hacer, y por más intenciones buenas que tenía, ya vamos a verlo, falló frente a cada uno de estos. Pero en sí no porque sus sentimientos fueran malos ni porque fuera algo negativo, sino porque sus decisiones se basaron en ellos y no en lo que Jehová le decía o consultarle o obedecer. Que esa es la palabra como que quiero centrar el día de hoy, en esa obediencia que nosotros podemos tener ante la palabra de Dios también. Y vamos a ver cómo en 4 situaciones David se deja guiar por su emoción o se deja guiar por su sentimiento y eso trajo algunas consecuencias para él y para el pueblo de Israel. La primera ya la vimos esta semana, está en el capítulo 6 y es cuando él está en medio de toda la alegría. Camila nos lo decía en el devocional del capítulo 6 del viernes. Decía, él estaba en todo su gozo, en toda la alegría de por fin haber sido nombrado rey sobre Israel, de haber derrotado a los filisteos, porque tiene una batalla en contra de los filisteos allí y los derrota. Y recordemos que los filisteos tenían en su posesión el arca de Jehová, el arca del pacto, aquella que había sido construida en los tiempos de Moisés y que transportaban en el tabernáculo todo el tiempo el pueblo de Israel, en cada lugar donde iban, y que representaba la misma presencia de Dios con el pueblo de Israel. Entonces los filisteos ya tenían esta arca. David ya se encuentra como rey, dice como en las primeras decisiones que voy a tomar, y ya que conquisté a los filisteos, es traerme el arca. Y en medio de su emoción y en medio de su alegría y en medio de más, voy a traerla de la mejor manera, voy a construir un carro nuevo. Va a mandar a construir un carro nuevo para traer esa arca no la puedo traer de cualquier manera, es la misma presencia de Dios, voy a construirle lo mejor para traerla hacia Jerusalén, hacia mi ciudad, en este caso. Y así es como vemos que efectivamente construye los carros y demás, pero en medio de su emoción, en ese capítulo, si no es de las partes que encontramos de David consultó a Jehová y Jehová le dijo que hiciera y David obedeció. No, este capítulo no ocurre eso, sino que él actuó de una vez por su impulso, actuó por la emoción y tomó la decisión de traer el arca. ¿Qué ocurrió a causa de eso? Sí, tuvo una consecuencia, de hecho una consecuencia fatal, y la consecuencia es que Usa falleció, porque resulta que el arca estaba siendo transportada, se movió, un buey tropezó, que era un carro jalado por bueyes, y el buey tropezó y el arca se iba a caer, y Usa, en medio de su desespero de agarrar el arca y que no se cayera, la toca y cae inmediatamente muerto allí. Ante eso, ¿qué pasó con David? Dice el versículo 8 del capítulo 6, dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a la casa de Obed-edom Geteo. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? David obviamente se entristeció, él vio que a causa de su desespero y de su afán de traer el arca de Jehová, de por fin tenerla en posesión del pueblo de Israel, actuó, y a causa de eso un hombre murió. Y no fue como que, ay, qué embarrada, se murió Usa.
a causa de lo que acaba de hacer, ay, se murió, pues sí, que en verdad era un hombre más de Israel entre todos los hombres que tengo. No, dice que verdaderamente David se entristeció. Él tuvo que vivir la consecuencia de su decisión, la consecuencia de su acto en medio de la emoción por traer el arca. En medio de eso tuvo que ver la consecuencia contra Usa. Dice que se entristeció su corazón, y yo creo que no solamente se entristeció, sino que también se frustró en su momento, porque le dice como, bueno, Dios, entonces ¿cómo es que tengo que traer el arca? ¿Cómo debo hacerla? Y dice que ya no quiso traerla a la ciudad. Dice, ya esto no me va a funcionar. O sea, nuevamente está actuando conforme a su emoción, conforme a lo que estaba sintiendo. Dejémosla allá en la casa de Obed-Edom, es la casa como más cercana de donde ocurrió lo de Usa. Déjenla allá y ya luego miramos qué hacemos, porque yo ya no la quiero traer acá a la ciudad. Es lo que está diciendo en estos versículos que acabamos de leer, ¿cierto? Y entonces aquí vemos como la primera vez en segunda de Samuel que David actuó conforme a su emoción, actuó conforme a lo que decía y no a lo que Dios había establecido. Recordemos que en Levítico leímos cómo debía ser transportada el arca de Jehová. No habla en ningún momento acerca de un carro donde debería ser transportada, sino dice que los levitas debían transportarla a pie. Literalmente tenían que llevarse el arca. Esa era la forma de transportarlo. Pero David nunca consultó a Jehová, no sabía cómo debía hacerse. Yo creo que si hubiera consultado a Jehová, bueno, Señor, quiero traer el arca, ¿quieres que el arca venga a la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo la debo llevar? Dios le hubiera dado la instrucción y le dice, mira, así es como lo establecí en el tiempo de Moisés, los levitas deben transportarla, así estas son las características de cómo debe ser llevada, y se hubiera evitado una muerte, y se hubiera evitado una frustración, y se hubiera evitado este entristecimiento que él tuvo aquí en este momento. Y acá entonces David tuvo que aprender una amarga lección. Tuvo que aprender que para servir a Dios no basta solo con tener buenas intenciones, no basta solamente con como yo pienso que debo hacerlo, sino verdaderamente como Dios lo ha establecido, y que como Dios espera que nosotros obremos también conforme a su voluntad. Digamos que Dios no lo hace porque es de una manera impositiva y porque, mejor dicho, tiene que hacerlo así y así porque así lo establecí, sino que por el contrario lo que Dios hace es porque a través de ello te vas a acercar a mí, a través de ello me vas a mostrar cuán dependiente eres de mí. Y eso mismo ocurre con nuestras vidas. Yo no sé si ustedes han vivido alguna situación como esta, no obviamente literal como lo que ocurrió a David, pero sí una situación en la cual ustedes tenían ciertos planes y decían, con esto voy a honrar a Dios, con esto voy a glorificar a Dios, yo sé que Dios va a estar en medio de esto, voy a orar, Él me va a guiar, va a hacerlo, y ya tenían como un plan trazadito, casi que el paso a paso, pero cuando llega la hora de la verdad, Dios les dice, no, ese no es el camino, por ahí no es la forma, mi voluntad es diferente, mi voluntad para con tu vida es diferente. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a obedecer, y esa obediencia no es una obediencia, yo les compartí en Deuteronomio, no sé si lo recuerden, que es una obediencia por amor, es una obediencia por amor a Él, por aquello que Él ya ha mostrado por cada uno de nosotros. Así que quizás cuando David lo hacía, cuando David consultaba a Jehová, no lo hacía de mala manera, de hecho lo hacía como mostrando, Señor, tú eres el que tiene el control de mi vida, tú eres el que la ha guiado, el que prometió, el que me ha guardado y demás. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cuál es el camino a seguir? Él lo hacía por amor también, no por obligación. Y al hacerlo, entonces, cuando hacemos ese tipo de consultas a Dios, cuando hacemos ese tipo de decirle, bueno, Señor, en verdad te voy a obedecer, eso va a demandar un sacrificio de parte de nosotros, porque estamos diciendo, Señor, no es mi voluntad, sino es la tuya. Y doblegar nuestra voluntad cuesta, y cuesta muchísimo. O bueno, yo no sé para ustedes, pero en mi caso personal a mí me cuesta muchísimo, porque yo soy una persona de estar planeando, de estar organizando. Si no me sale acorde al plan, soy muy difícil de realizar ajustes, aunque ya he tenido que aprender a ello, pero sencillamente cuando le estoy diciendo, Dios, verdaderamente me rindo a ti, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? Estoy diciéndole, estoy dispuesta a que sean tus planes y no sean los míos. Y esto es lo que ocurrió con David en este momento. Tuvo que aprender esta lección de una manera muy dura, porque, o sea, para mí es una situación muy dura, o sea, a causa de mi afán, a causa de mi acelere, a causa de mi emoción del momento y la alegría que estaba viviendo, un hombre murió, un hombre que no tenía nada que ver, un hombre que estaba allí en medio de todo. ¿Listo? La segunda vez que encontramos
parte de estas emociones de David y parte de estas decisiones que él quería tomar en medio de su emoción está en el capítulo 7. En el capítulo 7 nos habla acerca del pacto de Dios con David, pero digamos que esto inicia con David queriendo construirle un templo, una casa, le habla ahí para el arca de Jehová. Entonces ya el arca por fin está en Jerusalén, ya pasó el tiempo de que estuvo en la casa de Obed-edom y ya se encuentra en Jerusalén, en la ciudad de David. Y allí entonces David está viviendo en una casa súper linda y pues el arca está en una tienda. Entonces en medio de su emoción, la emoción de David dice ¿cómo yo puedo estar viviendo en una casa tan hermosa como esta, en una casa de cedro, dice ahí, y cómo el arca de Jehová está en una tienda? Voy a construirle una casa. Y su intención era buena, o sea, la presencia de Dios es mucho más importante que mi propia vida. Para ello debo entonces construirle una casa a esa arca. Y aquí vemos también cómo Dios cuida a David y le dice no es esto, o sea, ¿acaso tú me vas a construir una casa? No viví yo en medio del desierto, no estuve con el pueblo de Israel trasladándome en tiendas constantemente, no, eso no te corresponde hacerlo a ti, lo dice a través de Natán acá en este capítulo 7, le dice no te corresponde a ti hacerlo, David. Sé que tienes buenas intenciones, sé que el propósito de tu corazón es el mejor, quieres honrarme con eso, pero no es la forma, no quiero que lo hagas de esa manera. Entonces aquí en esta sí no vivió consecuencias como tal David, pero sí Dios guardó su vida. No sé qué hubiera ocurrido con él si decide simplemente hacerle la casa al arca de Jehová y todo esto, qué consecuencias verdaderamente hubiera traído sobre David, pero Dios lo previno de eso, Dios alcanzó a guardarlo y se acaba de salir de una lección prácticamente, ya pocos meses aprendiendo una lección. Quiero guardarte de eso también, David. Y ya luego es cuando le recuerda el pacto con David, Dios le recuerda el pacto con David y lo extiende aún más, le dice que él prácticamente de él iba a venir casi que la descendencia de Jesús. No lo dice así tal cual como está acá, pero vemos que eso fue lo que ocurrió, ¿cierto? Del linaje de David es que viene el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces dice que sobre él, dice que de su casa estarán perpetuamente en el reino, que será un reino que durará eternamente. Es lo que dice aquí en el pacto. Entonces vemos la segunda vez en que iba a actuar conforme a sus emociones, de acuerdo a lo que estaba sintiendo en ese momento, y es cuando va a construirle casa al arca de Jehová. La tercera vez que encontramos este tipo de decisiones, acá sí tomó la decisión, acá sí obró conforme a lo que estaba sintiendo, lo encontramos en el capítulo 11, que es cuando peca con Betsabé. ¿Listo? Algunos quizás ya hemos escuchado la historia, otros ya la vamos a leer en estos días, está muy cerquita en el capítulo 11, pero básicamente lo que ocurrió allí es que David sintió algo, tuvo una emoción, sintió una atracción por Betsabé y empezó a orar conforme a eso. Dice que primero la vio, luego concibió en su mente, empezó a maquinar cómo voy a hacer para obtener a esta mujer, cómo luego de ello entonces esas mismas emociones, ese mismo sentimiento que estaba teniendo en ese momento lo llevó a orar y actuar. Y esta es otra de las fallas que encontramos en David, de esos bajos, de esas caídas y esas derrotas que encontramos allí. Y la vemos que sencillamente fue nuevamente porque obró conforme a esas emociones y esos sentimientos que estaba teniendo en el momento. Entonces, ¿qué le trajo como consecuencia? ¿Qué consecuencia le trajo esa decisión basada en sus emociones y no en la obediencia y no en lo que Dios decía acerca de él? Le trajo pecar grandemente, o sea, pecó en adulterio, pecó en engaño, pecó en asesinato, pecó y trató de cubrirlo. Entonces ahí obviamente también el tema de la mentira y el engaño que estaba allí. Entonces no fue solamente un pecado, no fue solamente que él llegó a Betsabé, que la tomó y que tuvo relaciones sexuales con ella, sino que eso también desencadenó otra serie de pecados sobre los cuales él tuvo que pagar alguna consecuencia. ¿Listo? ¿Cuál fue como el pago de ese pecado? ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado? Uno, su casa se desintegró completamente. Entonces vemos que, por ejemplo, primera consecuencia, Betsabé queda en embarazo, tiene un hijo y ese hijo muere a causa pues del pecado
de David. Esta es la primera consecuencia que tuvo. Entonces hubo otra muerte allí. La segunda, su casa se desintegró completamente, se levantaron, en su casa empezó a haber violencia entre los hermanos, hubo ataques. De hecho, tal fue que uno de los hijos de David violó y deshonró a una de sus hijas también, luego la desechó, la dejó a un lado. A causa de eso, entonces otro hermano, que es Absalón, va y mata a este que violó a su hermana. Mejor dicho, hay sangre por todo lado en la casa de David, y esto es a causa de ese pecado allí. Luego de la violación de Tamar, que es la hija de David, que fue violada por su hermano Amón, pasan 7 años y Absalón también se subleva contra el rey. Entonces también viene ataque desde los hijos de David hacia él. Pero vamos a ver acá que sí, estas fueron las consecuencias de su pecado, parte de las consecuencias que David tuvo que vivir por el pecado que cometió, por obrar nuevamente sus decisiones conforme a lo que estaba sintiendo, conforme a lo que su emoción le dictaba, y no conforme a lo que Dios decía acerca de él. Pero en medio de esta historia, y es la otra invitación que yo les hacía al comienzo, que lo viéramos como una historia de ejemplo para nosotros, pero que viéramos también cómo Dios es revelado a través de este libro de Segunda de Samuel. Y algo que nosotros podemos ver muy claro aquí es el amor que Dios tenía con David. Entonces, a causa de este pecado, que sí, fue un pecado gravísimo, o sea, fue algo y más el rey de Israel, el representante de Israel y demás. Sí, David tuvo que sufrir consecuencias, pero dice que David verdaderamente se arrepintió en su corazón, él verdaderamente reconoció que había fallado y su corazón estaba dolido y estaba arrepentido verdaderamente ante Dios, y Dios vio ese clamor. De hecho, el Salmo 51 se escribe bajo este contexto. Y allí vamos a ver cómo verdaderamente David gime ante la presencia de Dios diciéndole: he fallado, no merezco tu perdón, pero aún así, por favor, perdóname, prácticamente es lo que dice. Y vemos cómo el amor de Dios estaba tan presente con David, que efectivamente sí lo perdona, sí lo restaura. Obviamente tuvo que asumir consecuencias de su pecado, como cada uno de nosotros, pero eso no quitaba el amor de Dios. Y yo veo el amor de Dios reflejado en David, en esta historia con Betsabé, precisamente en que luego de que David se arrepiente, esto ocurre cuando también su hijo, el hijo que es concebido a causa de este pecado, muere. Luego de ello dice que Betsabé tuvo nuevamente, quedó en embarazo nuevamente, y este hijo sí nació bien, tuvo salud y demás, y fue llamado Salomón. Y aquí es donde yo veo el verdadero amor de Dios, y que le decía: yo perdoné tu pecado, yo te restauré. Y es a través de la vida de Salomón, porque Salomón es el sucesor de David, es el que queda en el trono, y no es cualquier tipo de reinado, fue un reinado en el cual Dios estuvo también con Salomón, aunque sí, él cometió algunos errores, falló y demás, pero también se levantó Dios en medio del reinado de Salomón. Y ahí es donde yo veo el amor de Dios reflejado en ese gesto nada más de que Salomón fuera el rey de Israel, porque pudo haber sido otro de sus hijos, pudo haber sido David, tenía muchos hijos, y de hecho lo alcanzamos a leer en algunos capítulos de esta semana de Segunda de Samuel. Tuvo varios hijos, o sea, pudo haber sido de los hijos con Abigail, pudo haber sido su sucesor de los hijos de Mical, bueno, de tantos hijos que pudo tener allí David, pero el elegido fue Salomón. Y este Salomón es el que aparece, es el linaje de David, es el que aparece en la misma genealogía de Jesús también. Entonces allí es donde podemos ver también el amor con que Dios, el amor que Dios tenía con David. Y eso es el mismo amor que Dios tiene con nosotros. Es cierto que cuando nosotros fallamos, cuando obramos conforme a lo que sentimos y no conforme a lo que Él nos ha dicho que debemos hacer, no conforme a esa obediencia por amor, sino conforme a mi emoción o conforme a mi sentimiento, voy a pecar, sí, es cierto, voy a fallar, voy a tener alguna decaída, alguna caída allí, pero voy a poder ver también el amor de Dios, y cómo restituye y cómo restaura, y cómo empieza verdaderamente a decir: mira, mi amor está para ti, mi gracia
está también allí disponible para ti. Sí, van a haber algunas consecuencias que son inevitables y de hecho David las tuvo que vivir, ¿cierto? Ahí lo vemos en 2 de Samuel, lo vamos a ver en los últimos capítulos, esas consecuencias que vinieron sobre su casa, que David tuvo que huir, fue humillado incluso, le tiraron piedras, tuvo que salir de su ciudad así súper con la cabeza abajo prácticamente, le empezaron a maldecir, le tiraban piedras y demás, tuvo que vivir parte de esas consecuencias a causa de su pecado, pero Dios estaba con él y su amor continuaba siendo latente y vigente con él. Y pues sí, tristemente en nuestro caso también van a haber algunas consecuencias, no solo con nosotros, sino también con aquellos que nosotros amamos, aquellos cercanos a nosotros, o incluso personas que no tenían nada que ver, salen afectados también a causa de nuestro pecado, pero podemos tener la confianza de que Dios también está en medio de nosotros y que esas lecciones que quizás tuvimos que atravesar y tuvimos que pasar, van a ser efectivas realmente en nuestra vida. Y así termina como la tercera vez que David obró conforme a su emoción, conforme a su sentimiento y no conforme a lo que Dios le determinaba. Entonces en esas fallas de cuando no consultó a Jehová, encontramos también entonces cuando pecó con Betsabé. Y por último, eso lo encontramos en el capítulo 24, que es el último del libro de 2 de Samuel. Allí encontramos que David decide censar al pueblo, decide hacer un censo. Pero entonces Dios le dijo que si era censo, no, en ningún momento dice, tampoco aparece cuando consultó David a Jehová, no aparece tampoco aquí. Sencillamente lo que ocurrió aquí es David en medio quizás de saber, bueno, ya el ganado diferente, ya había pasado mucho tiempo, ya había pasado lo de Absalón, él ya estaba en Jerusalén nuevamente, ya era rey nuevamente sobre Israel. Ya habían ocurrido diferentes victorias también, ya bueno, todo estaba bien. Entonces David en medio de todo esto y de la tranquilidad en la que estaba y demás, decide hacer un censo pues para ver, bueno, qué tan fortalecido está Israel, cómo hemos crecido, qué es lo que tenemos nosotros actualmente como pueblo de Israel. Y decide hacer este censo. Pasa el tiempo, ya le llega el reporte, listo, somos tantos hombres de guerra, así estamos. Y en ese momento como que cae en cuenta, la embarré. Le fallé a Dios nuevamente y dice ahí que verdaderamente se dio cuenta que había pecado en su corazón, que ese censo no era algo que Dios le había enviado a hacer, no era algo que estaba acorde a la voluntad de Dios, que de hecho ni siquiera tenía por qué hacerlo, no había motivo para hacerlo. Y dice sencillamente, está en el versículo 10 del capítulo 24, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Amas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces acá, ese proceso sí fue rápido. Recibió el informe de cuántos hombres de guerra habían en Israel, de ese censo que había mandado hacer, y de una vez cae en cuenta, la embarré, fallé, Señor, he pecado aquí en mi corazón, y no solamente eso, sino que se arrepiente también inmediatamente. Y nuevamente vemos el amor de Dios aquí con David, y vemos que Dios lo que le dice: bueno, sí, fallaste, pecaste, te voy a dar 3 opciones de consecuencia, elige tú cuál va a ser esa consecuencia. Y la opción que David elige es sencillamente una peste que viene sobre Israel, y cerca de 70,000 personas, de 70,000 hombres mueren a causa de esta peste. Entonces nuevamente vemos la consecuencia que ese pecado tuvo sobre David y sobre su pueblo. Y esta es la invitación final que tengo en esta mañana para cada uno de nosotros hoy. Y es que podamos vivir y que podamos decidir acorde a lo que Dios tiene para nosotros, que podamos consultarle, que en medio de cada decisión que nosotros vayamos a tomar, podamos consultarle a Jehová y que Él nos pueda guiar, que Dios nos pueda guiar verdaderamente cuál es el paso a seguir. Y no solamente que consultemos, sino que obedezcamos. Porque de nada nos va a servir que Dios nos dé la instrucción, que Dios dice: no es este plan, sino que es este otro el que yo tengo trazado para ti, para esto que me estás consultando en este momento, y que nosotros no lo sigamos, sino que verdaderamente podamos obedecerle, porque a través de la obediencia pues estamos mostrando y revelando también nuestro amor para con Él, ¿cierto? Y lo otro es que nuestras decisiones no sean basadas por nuestras emociones. Como les dije hace unos minutos acá en este live que hemos tenido,
Las emociones y los sentimientos de David no eran nada negativo, por el contrario, eran la esencia misma de David, eran quien era él, era el dulce cantor de Israel, y eso, todos los salmos que compuso fue también parte de esa relación que tenía con Dios, pero también parte de ese sentimiento mismo que era David, y eso mismo que él reflejaba, era su esencia, era quien era, pero que sus decisiones, falló cuando sus decisiones fueron basadas en esas emociones y esos sentimientos que estaba teniendo en cada momento. Entonces en nuestro caso es lo mismo, nuestras emociones y nuestros sentimientos no es para nada algo negativo, no es algo que está allí simplemente al azar, no es algo que Dios colocó al azar, de hecho eso es parte de nuestra esencia misma como seres humanos, mis sentimientos y mis emociones hacen parte de lo que es Karen, de lo que ella desarrolla, de lo que ella es, de lo que ella refleja, pero que nuestras decisiones no sean basadas en ellos, sino lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que, bueno, quiero invitarles a los que quedan aquí en este live que podamos tener estos últimos minutos diciéndole eso precisamente a Dios. Aquí estamos, Señor, aquí estamos todo lo que somos. Así que le invito a que podamos orar allí donde están. No sé dónde están, desde dónde están conectados. Pero Señor, yo te doy gracias, Dios, porque nos has dotado, Señor Dios, de tantas cosas, Señor. Nos has dado tanto, nos has mostrado tu amor también, Dios, de tantas y miles maneras, Señor. Pero hoy, Dios, queremos, Señor, rendirnos hoy ante ti, Señor. Una vez más colocamos nuestras vidas y todo lo que somos, Señor, solamente ante ti, ante tu presencia, Señor. Así como David consultaba a ti, Señor, en medio de estas decisiones, Señor, hoy también, Señor, queremos colocar delante de ti, Señor, nuestras decisiones, Señor. Solo tú conoces, Dios, la etapa, Señor, en la que se encuentran cada uno de los que están conectados, Señor, aquí en esta mañana, Señor. Las decisiones quizás que ellos tengan que tomar, Señor, en este momento, el rumbo de sus vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que en medio de cada una de esas decisiones puedas estar tú, Señor. Que tu palabra, Señor Dios, pueda llegar, Señor Dios, a cada una de nuestras vidas, Señor, y podamos comprender, Señor, cuál es el paso a seguir, Señor. Que nuestras decisiones, Señor, puedan estar cimentadas en ti, Dios, en tu palabra, en lo que tú has dicho, Señor, acerca de nosotros, Dios, y no, Señor, en aquello que quizás estamos sintiendo, Señor, no en medio de la alegría, no en medio del gozo, no en medio del entusiasmo, Señor, pero tampoco, Señor, decisiones basadas por el desánimo, por la tristeza, por quizás, Señor Dios, el estrés, Señor, la angustia, Dios, sino por el contrario, Señor, que cada una de nuestras decisiones puedan estar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender y a obrar, Dios, también acorde a tu voluntad, Dios, a saber, Dios, que cuando tú nos llamas, Señor, a obediencia, Señor, es ese tipo de obediencia, Señor, que se trata de ti, un tipo de obediencia, Señor, por amor, Señor, un tipo de obediencia, Dios, en el cual decimos, Señor, mi amor por ti es tan grande, Señor, que cedo todo lo que soy, que cedo incluso mis planes, Señor, que cedo, Señor Dios, lo que quizás yo ya haya ideado, Señor, allí en mi mente y que me haya proyectado, Señor, para hacer tu voluntad, Dios. Así que te pedimos, Señor Dios, también que a través de cada uno de estos capítulos, Señor, podamos comprender y verte, Señor, y saber que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Dios, también para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy. Hoy terminamos unos minutitos antes, pero no sin antes recordarles que nuestra próxima cita es este viernes a las 7 de la noche. Tenemos nuestro Live for Life, iniciamos una nueva serie. Si usted no se pudo conectar el viernes pasado, está acá en el IGTV, en el Instagram TV, lo van a encontrar. El live del viernes pasado estuvo espectacular, estuvimos hablando acerca de cómo escuchar la voz de Dios verdaderamente, y este viernes vamos a seguir también con esta misma serie, así que los invitamos a todos súper conectados y nos vemos también nuevamente el domingo a las 9:45 con nuestra previa. ¿Listo? Bendiciones para todos, que estén muy bien, muy buena semana y a disfrutar este libro de Segunda de Samuel.